La metodología que voy a adoptar en esta conferencia es, a lo largo de un conjunto de secciones, reflexionar sobre los puntos que establece Pascal en torno al cristianismo. Todas las citas que voy a hacer de esta conferencia corresponden, por tanto, a la obra de pensamientos publicada en 1669, esa es la fecha, 1669, por Blaise Pascal. Vamos, pues, a entrar en materia. Primera sección, las razones del corazón. Pascal es conocido por tener un enfoque de apologética que en gran parte se dirige a las preocupaciones existenciales del hombre, que se dirige en cierto modo fundamentalmente al corazón. Ciertamente utiliza argumentos racionales y hay muchas consideraciones de razón en la filosofía de Pascal, pero él fundamentalmente quiere dirigirse al corazón de las personas. Entonces aquí viene la forma alternativa de este enfoque. Para ordenarnos, vamos con una primera cita de Pascal, de la obra Pensamientos, numeral 245. Dice el filósofo: hay tres medios de creer: la razón, la costumbre, la inspiración. La religión cristiana, única que tiene la razón, no admite como verdaderos hijos suyos a quienes creen sin inspiración. No es que excluya la razón y la costumbre, al contrario, pero hay que abrir su espíritu a las pruebas, confirmarse en ellas por la costumbre, ofrecerse por las humillaciones a las inspiraciones. Entonces, ¿qué está diciendo Pascal aquí? Que la religión cristiana es una religión racional, que un ser humano racional que atienda las razones va a poder ser cristiano, y si no es cristiano, considerando las cosas racionalmente, va a poder llegar al cristianismo. Pero al mismo tiempo, Pascal apunta que no basta esta dimensión de la razón para ser auténticamente cristiano, sino que uno debe comprometerse en su vida práctica a nivel individual y también social, lo que son las costumbres, lo que son las tradiciones, con el cristianismo. Entonces, uno debe creer por la razón, ciertamente, porque debemos tener una fe razonable, y la razón nos induce hacia el cristianismo cuando consideramos los argumentos como los presentados en el libro al que hice referencia al comienzo, ¿Cuál es la religión verdadera?, de 2018. Y en cuanto a la costumbre, tenemos el elemento de la tradición, o nacer en sociedades culturalmente cristianas, o nacer en una familia cristiana, ser criados por padres cristianos, tener una abuelita cristiana, etc. Y ciertamente ese elemento es importante y la religión cristiana no lo excluye o no lo desprecia. En particular, el catolicismo valora mucho el elemento de la tradición y valora también lo que son las costumbres o tradiciones en que viven las culturas diversas, las expresiones de la fe verdadera. Pero Pascal pone como elemento distintivo la cuestión de la inspiración, entendiéndose por inspiración en este contexto la moción del Espíritu Santo. Es decir, para ser auténtico cristiano no basta con que intelectualmente estés convencido de que hay ciertas proposiciones que son verdad, como que Dios existe, que Dios se encarnó en Jesucristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, etc. No basta con un convencimiento intelectual por la razón para ser auténtica o plenamente cristiano, sino se requiere de asentir a esas verdades con el corazón y vivirlas. Y esto por gracia, por moción del Espíritu Santo. Y eso es a lo que aquí Pascal llama la inspiración. Por lo tanto, el cristianismo ciertamente es una religión conforme a la razón, pero no se reduce a la mera razón humana. Vamos con otra cita. En el número 248 de Pensamientos dice Pascal: la fe es diferente de la prueba. La una es humana, la otra es un don de Dios. Entonces, por ejemplo, en mi libro, ¿cuál es la religión verdadera?, lo que yo doy son pruebas o vías racionales para mostrar el cristianismo. Y esa es una argumentación desde la razón humana. Y es útil y es valiosa, etcétera, pero lo fundamental es la moción del Espíritu Santo, la gracia de la fe. Entonces se establece que la prueba, los argumentos racionales de la apologética son asunto humano, que puede estar iluminado o apoyado por la gracia de Dios, sí, eso sí, pero se dan en el orden natural de la argumentación racional.
En cambio, lo propio de la fe es una gracia de Dios, un don de Dios. Dice también Pascal en el numeral 273. Si se somete todo a la razón, nuestra religión no tendrá nada de misteriosa y de sobrenatural. Si se tropieza contra los principios de la razón, nuestra religión será absurda y ridícula. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pascal aquí sobre el cristianismo? El cristianismo no es irracional, no es contrario a la razón. Yo no he encontrado nada en la fe cristiana que sea contrario a la razón. Y yo no partí siendo cristiano. Yo partí en mi investigación a nivel filosófico y teológico sobre el cristianismo siendo ateo, y un ateo fuertemente anticristiano. Pero el camino racional de querer llegar profundamente a la verdad eventualmente me llevó al cristianismo. Entonces puedo decir, sí, con garantía, desde mi propia experiencia, que el cristianismo no es irracional, no es contrario a la razón. Pero al mismo tiempo Pascal dice que no se reduce a estar solo sujeto a la razón, entendiéndose por esta la razón humana, sino que hay cosas en el cristianismo que superan la sola razón humana. Así, por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso no se puede deducir por la sola razón. Podemos tener ciertos argumentos inductivos que pueden un poco conducir hacia allí, pero probar propiamente la esencia de Dios como amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, a eso la sola razón natural por sí misma no llega. Entonces podemos decir que el cristianismo tiene verdades que no son irracionales, que no contradicen la razón humana, pero que al mismo tiempo superan la razón humana. De este modo, el cristianismo no es irracional, pero tampoco se reduce a ser puramente algo en el nivel de la racionalidad humana. El término que yo suelo utilizar para manifestar esto es que el cristianismo es suprarracional, supera al orden de la razón humana. No de la razón con mayúsculas en sentido absoluto, el logos o racionalidad de las cosas, que vendría de Dios mismo, pero sí supera nuestra limitada razón humana. El cristianismo no es irracional, es suprarracional. Dice también Pascal en el numeral 277. El corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Esa es una de las frases más conocidas de este filósofo francés. El corazón tiene sus razones que la razón no conoce. A lo que se refiere Pascal aquí es que los seres humanos a veces tenemos inclinaciones en nuestro corazón que nos pueden llevar a encontrar ciertas verdades, aun cuando no seamos capaces de expresarlo fácilmente de modo articulado, estructurado en términos de lenguaje racional o proposiciones con puras conexiones lógicas. Las intuiciones del corazón en ocasiones nos pueden mostrar la verdad sobre las cosas. Por supuesto, Pascal no habla aquí del corazón como las meras pasiones humanas que él reconoce como afectadas por el pecado. A lo que se refiere Pascal aquí es del corazón movido por la gracia de Dios, porque como ya se estableció en la primera cita que hice de Pascal, él habla de la inspiración, es decir, de cómo el Espíritu Santo nos mueve con su soplido hacia entender las verdades de fe. Entonces, ese es el primer punto que vamos a establecer, que el cristianismo es una religión racional, pero que al mismo tiempo trasciende el mero orden de la razón humana y va también hacia las llamadas razones del corazón. Aquellas razones del corazón que la mera razón cartesiana, determinista, reduccionista no conoce. Sección 2 de la conferencia. El problema del hombre y su solución. Pascal reflexionó profundamente sobre la condición humana, la condición de grandeza y de miseria del ser humano, y encontró un problema allí. Y al mismo tiempo encuentra que el cristianismo como religión verdadera da solución al problema del hombre. Y siendo que el cristianismo da solución al más profundo problema del hombre, esta parece ser una buena razón del corazón humano para reconocer al cristianismo como religión verdadera. Pero vamos a establecer el contenido de esto. En el número 194 de Pensamientos dice Pascal, la fe cristiana casi se reduce a establecer estas dos cosas, la corrupción de la naturaleza y la redención de Jesucristo. Entonces, noten cuáles son los puntos fundamentales de fe cristiana. El hombre está corrompido
y el hombre requiere de la redención de Cristo. Esto es clave. Luego, dice Pascal en el numeral 434, estos fundamentos sólidamente establecidos sobre la autoridad inviolable de la religión nos hacen conocer que hay dos verdades de fe igualmente constantes. Una, que el hombre en el estado de la creación o en el de la gracia está levantado por encima de toda la naturaleza, hecho como semejante a Dios y participando de su divinidad. Pascal dice esto en el sentido de que el hombre es a imagen y semejanza de Dios, ¿no? A eso se refiere. La otra, que en el estado de corrupción y de pecado es un ser caído de este estado y hecho semejante a los animales. Entonces, nótese, el hombre, tal como viene de las manos de Dios, creado perfecto, está por encima de toda la creación. Es una cosa bellísima el ser humano. Como dice la propia escritura en los Salmos, lo hiciste al ser humano poco menor que los ángeles. Entonces, en el orden de la creación, el hombre está sumamente elevado. Es lo más bello de la creación de Dios en el orden de este mundo. Pero luego de la caída en el pecado original, el hombre se ve sujeto a la concupiscencia, se ve sujeto al desorden de las pasiones, y un ser humano puede comportarse con mayor brutalidad que un animal. De este modo, por su naturaleza original y asimismo por la gracia de Dios, el hombre puede ser una criatura elevadísima. Y asimismo por el pecado, el hombre puede ser una criatura terriblemente despreciable y miserable. La gloria de la condición humana por la naturaleza original dada por Dios y que es más aún elevada por la gracia de Cristo, y la miseria por el pecado en el hombre son los extremos en que se mueve la existencia humana, entre la grandeza y la bajeza, entre la gloria y la miseria. He ahí el dilema del hombre. Dice Pascal en el numeral 435, los unos por considerar a la naturaleza como incorrupta, los otros como irreparable. No han podido evitar el orgullo o la pereza, que son las dos fuentes de todos los vicios, puesto que, si no, no pueden más que abandonarse por cobardía o erguirse por orgullo. Porque si conocían la excelencia del hombre, ignoraban la corrupción, de suerte que evitaban ciertamente la pereza, pero se perdían en la soberbia. Y si reconocían la flaqueza de la naturaleza, ignoraban su dignidad, de suerte que podían evitar la vanidad, pero precipitándose en la desesperación. Solo la religión cristiana ha podido curar estos dos vicios. ¿Qué significa esto? Hay ciertos sistemas de pensamiento que solo ven como la grandeza del hombre, exaltan al hombre. Sistemas como, por ejemplo, el individualismo, el utilitarismo, ciertas formas de progresismo o iluminismo, ciertas ideologías modernas, ven al hombre como fundamentalmente bueno. Por ejemplo, es conocida la frase de Rousseau, este filósofo francés del siglo XVIII, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿No? Como que el problema del hombre simplemente fuese un asunto de orden social, pero que el hombre en sí mismo es bueno a nivel individual y ya está, ¿no? O la teoría del buen salvaje, que el hombre dejado en el solo estado de naturaleza, pues es como un ángel puro, limpio, etc. Entonces Pascal se queja de estas filosofías malsanas que ven la grandeza del hombre sin darse cuenta de la miseria del hombre. Y entonces caen en la soberbia. Pero hay también otro grupo de filosofías pesimistas, deterministas, existencialistas, de distinto tipo, que más bien se centran excesivamente en el pecado o la corrupción del hombre. Formas de puritanismo, por ejemplo, caen en eso. Ven al hombre como corrupto, como pecador, como irremediablemente abocado al mal, y en consecuencia caen en la desesperación. O sea, el hombre es una criatura determinada al mal y desesperación. Entonces tenemos dos extremos. Por un lado, una visión irrazonablemente optimista sobre el ser humano que ve su grandeza sin ver su miseria, y una visión irrazonablemente pesimista sobre el ser humano que ve su miseria sin ver su grandeza.
Lo que dice Pascal es que la religión cristiana nos evita esos extremos porque nos muestra tanto la grandeza como la miseria del hombre. Dice en el numeral 430, para hacer al hombre feliz hace falta que le muestre que hay un Dios, que hay que amarle, que nuestra verdadera felicidad consiste en estar en Él, y nuestro único mal es estar separados de Él. Que reconozca que estamos llenos de tinieblas, que nos impiden conocerlo y amarlo, y que obligándonos así nuestros deberes a amar a Dios y desviándonos de Él nuestras concupiscencias, estamos llenos de injusticia. Es preciso que ella nos dé razón de estas oposiciones que oponemos a Dios y a nuestro propio bien. Es menester que nos enseñe los remedios para estas impotencias y los medios para obtener estos remedios. Examínese sobre este punto todas las religiones del mundo y véase si alguna, fuera la cristiana, si hay alguna fuera la cristiana que satisfaga a él. O sea, lo que sostiene Pascal es que el hombre está en una condición miserable y que solo en la unión plena con un Dios de amor es que va a resolver su problema existencial. Entonces Pascal dice, examinemos todas las religiones del mundo y nos vamos a encontrar con que la única religión que da una solución a esta en Jesucristo, dando los medios de salvación en Jesucristo, que Jesucristo asumió nuestra condición humana en solidaridad con nosotros y compartió incluso varias de las miserias de la condición humana, con excepción de aquella miseria que es el pecado. Pero Jesucristo padeció hambre, Jesucristo padeció sed, Jesucristo padeció burlas, padeció injusticias, persecución, etc. Entonces, Jesucristo compartió muchas de las miserias en tanto sufrimiento de nuestra condición humana, hasta la muerte y muerte de cruz, pero no el pecado, no el pecado. En Jesucristo, Dios encarnado, se genera un puente entre Dios y los hombres. Por esto, el apóstol Pablo en primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De este modo, Jesucristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, permite ese puente. El hombre había roto la relación con Dios por causa del pecado, pero Dios mismo cierra esa brecha en Jesucristo, reparando lo que el hombre había destruido. Entonces es el cristianismo el que da solución al problema de la condición humana. Vamos a la sección 3 de la conferencia. 3. La singularidad de la revelación cristiana. Por singularidad me refiero a un carácter especial. El cristianismo es especial. El cristianismo es una religión distinta a las demás religiones. Porque pienses esto. ¿Qué son en general las religiones del hombre? Sino intentos del hombre por llegar a Dios. ¿Pero qué es el cristianismo? El cristianismo es aquella religión en que Dios ha venido al hombre, en que Dios ha llegado al hombre. Las diversas religiones humanas son intentos humanos por llegar a Dios. En cambio, el cristianismo en Jesucristo, que es Dios encarnado, es el proyecto divino por llegar al hombre. Es la humildad y amor de Dios. Entonces, el cristianismo es singular, es distinto a todas las demás religiones del mundo. En el numeral 556 de Pensamientos, dice Pascal, cito, aun cuando un hombre se hallara persuadido de que las proposiciones de los números son verdades inmateriales, eternas y dependientes de una primera verdad en quien subsisten y que se llama Dios, no se vería que hubiera adelantado mucho para su salvación. Freno la cita ahí. Lo que presenta Pascal es acá como el argumento filosófico de que las verdades abstractas estarían sustentadas en una mente que sería como una verdad primera o la verdad primera, que es Dios. En otras palabras, Pascal está realizando un argumento abstracto para la existencia de Dios, un argumento filosófico abstracto que algunos han llamado el argumento agustiniano. Lo pueden ver más desarrollado en el libro Five Proofs for the Existence of God, traducido 5 pruebas para la existencia de Dios del filósofo estadounidense Edward Fesser, ese tipo de argumento agustiniano. No me voy a meter mucho ahí. Solo preciso que Pascal está presentando un argumento filosófico que llega a la conclusión de que Dios existe.
Pero noten que Pascal dice que no habría adelantado gran cosa el hombre en su salvación. Es decir, el solo hecho de estar intelectualmente convencido por filosofía teísta de que Dios existe, pues es un buen paso intelectual, claro que sí, pero en términos de adelantar propiamente para salvación, ese solo hecho de reconocer que Dios existe, pues no es gran cosa. Como dice Santiago capítulo 2, los demonios también saben que Dios existe, ¿no? Y creen y tiemblan, ¿no? Así que así como el filósofo teísta cree que Dios existe o sabe que Dios existe, si se quiere utilizar el término sabe, pues con más razón los demonios saben que Dios existe de forma mucho más clara y vamos, no están en camino de salvación, por decirlo suavemente, ¿no? Sigamos citando a Pascal. El Dios de los cristianos no consiste en un Dios simplemente autor de verdades geométricas y del orden de los elementos. Esa es la parte de los paganos y de los epicúreos. Fin, freno la cita ahí. Ojo, Pascal no niega la teología natural. Pascal no está negando que el Dios verdadero, que es el Dios cristiano, sea el que sustente el orden racional de las cosas, incluido las proposiciones verdaderas. ¿Ok? Pero lo que dice es que el Dios cristiano no se reduce simplemente a eso, sino que los paganos, sin necesidad de la revelación cristiana, pueden también saber eso. No se requeriría nada especial. Sigo citando. No consiste solamente en un Dios que ejerce su providencia sobre la vida y sobre los bienes de los hombres, para dar una feliz sucesión de años a quienes lo adoran. Es la porción de los judíos. Pero el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los cristianos, es un Dios de amor y de consuelo. Es un Dios que llena el alma y el corazón de aquellos que él posee. Es un Dios que les hace sentir interiormente su miseria y su misericordia infinita, que une al fondo de sus almas, que las llena de humildad, de alegría, de confianza, de amor, que las hace incapaces de otro fin que no sea él mismo. Entonces, lo que está diciendo Pascal es que el solo concepto de Dios a nivel filosófico al cual pueden llegar los paganos, sin necesidad de la revelación cristiana, no es suficiente para llenar el corazón del hombre. Y que incluso, si nos quedamos meramente en el marco judío, hasta faltaría algo. Y que es solo en la visión cristiana que se halla en plenitud esa conexión con Dios que nos hace plenamente conscientes de nuestra miseria y plenamente conscientes de su misericordia, de tal modo que podemos vivir con paz, alegría, confianza, felicidad. El cristianismo llena el corazón del hombre. Dice también en el numeral 548. No solamente no conocemos a Dios sino por Jesucristo, sino que tampoco nos conocemos a nosotros mismos sino por Jesucristo. No conocemos la vida, la muerte, sino por Jesucristo. Fuera de Jesucristo no sabemos lo que es ni nuestra vida, ni nuestra muerte, ni Dios, ni nosotros mismos. O sea, Cristo es la clave. El Dios hecho hombre nos hace comprender plenamente no solo la condición humana en abstracto, sino nuestra condición humana. Y no solo a Dios en abstracto, como podría hacerse con razonamientos filosóficos, sino a Dios revelado. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, el apóstol Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús replica, ¿no? ¿Por qué me dices muéstranos al Padre? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces en Cristo comprendemos la realidad de Dios y la realidad del hombre. Comprendemos nuestra miseria viéndonos en sus ojos y comprendemos su misericordia. Así, por ejemplo, acuérdense aquel pasaje del Evangelio narrado en Lucas sobre la pesca milagrosa. Esto me parece que es Lucas 5:8. Déjenme verificar, estoy bien en el pasaje. Sí, ese es, Lucas 5:8. Luego de la pesca milagrosa, el apóstol Pedro, ¿no? Simón, ahí el jefe de pescadores, ve a Jesús y se ve a sí mismo en los ojos de Jesús. Pedro ve a Jesús a los ojos. ¿Y qué es lo que Pedro descubre al ver los ojos de Jesús? Se descubre a sí mismo. Pedro halla la verdad de Pedro viéndose en los ojos de Jesús. Así nosotros hallaremos la verdad sobre nosotros mismos viendo los ojos de Jesús. ¿Y qué verdad descubre Pedro? Lucas 5:8. Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Porque soy un pecador.
Ahí está el reconocimiento de la miseria, cuando nos vemos en los ojos purísimos de Cristo. Pero no queda ahí la cosa. Vamos al versículo siguiente, ¿no? Entonces, Evangelio según San Lucas, versículo 9. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Había visto la grandeza del milagro de Cristo. Y asimismo de Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Y aquí viene la clave. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esa es la gracia. Jesús llama a Pedro por la gracia, por la misericordia. Pedro halla en Cristo su miseria, porque viéndose en los ojos puros de Cristo se da cuenta de que es un sucio, de que es un pecador, de que es un miserable. Pero Cristo misericordioso le da la gracia de el llamado y hacerlo el primero de sus apóstoles. ¿No? Así cuando se hace la lista de los apóstoles, se dice el primero, Pedro. Pedro le dice a Jesús, soy un pecador. Jesús le dice a Pedro, eres un pescador, pescador de hombres, o mejor dicho, te haré pescador de hombres. Cristo va a tomar la naturaleza miserable de ese pescador, pecador Pedro, y lo va a convertir, por gracia, lo va a elevar a ser pescador de hombres. De pecador a pescador de hombres. La miseria y la gracia en Jesucristo. La miseria del hombre, la gracia de Cristo. Descubrimos nuestra miseria en Cristo. Descubrimos la gracia de Dios en Cristo. Dice también Pascal en el numeral 430. Hay tantos hombres que se hacen indignos de su clemencia. Ha querido dejarles en la privación de un bien que no quieren. No era pues justo que apareciese de una manera manifiestamente divina y absolutamente capaz de convencer a todos los hombres. Pero tampoco era justo que viniera de una manera tan escondida que no pudiese ser reconocido por quienes le buscaran sencillamente. Ha querido hacerse perfectamente cognoscible para estos, y así queriendo aparecer al descubierto a quienes le buscan de todo corazón y escondido a todos los que le huyen de todo su corazón, tempera su conocimiento, de suerte que ha dado señales visibles de sí a los que lo buscan, y no a los que no le buscan. Tiene luz bastante para los que desean sino verle, y oscuridad bastante para quienes tienen una disposición contraria. Acá está hablando sobre Jesucristo. O sea, hay muchos que dicen, ¿por qué Dios se oculta? ¿Por qué Dios no se manifiesta? Dios ya se ha manifestado en Cristo Jesús. Dios ya se ha manifestado. Así, por ejemplo, en Primera de Timoteo 3:16 leemos, es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Entonces, ahí lo tenemos. El Dios viviente fue manifestado en carne en Jesucristo. Entonces, es falso que Dios no se ha manifestado. Dios no se ha ocultado. Dios ya se ha manifestado en Cristo. Pero lo que haya Pascal, interesantemente, es que la manifestación de Dios en Cristo no es absolutamente obvia y evidente para que todos los hombres se den cuenta de que Cristo es Dios encarnado. Porque aquellos soberbios que quieran cerrarse en sus propios criterios, rechazando a Cristo, no lo verán. Pero al mismo tiempo, en Cristo Dios se muestra lo suficiente como para que la gente sencilla sí se dé cuenta que Él está ahí. Sí se dé cuenta de la identidad de Cristo. Sí se dé cuenta de esto. Ahí hay un audio, disculpe. Ok, ya. Continúo. Entonces, es como que en Cristo se da un equilibrio en el cual Dios no se manifiesta de forma tan evidente que incluso los soberbios que no quieren verle le vean, y al mismo tiempo se manifiesta lo suficiente como para que la gente sencilla lo pueda ver. Esto que reflexiona Pascal es lo que Jesucristo ya nos había manifestado.
En Mateo 11:25, Jesús dice, te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Entonces la revelación está disponible, pero tenemos que ser sencillos y humildes. Sección 4. La credibilidad de la religión cristiana. Dice Pascal en el numeral 185. La conducta de Dios que dispone todo con dulzura consiste en implantar la religión en el espíritu por razones y en el corazón por la gracia. Entonces el cristianismo es racionalmente creíble. Así de simple. Yo he investigado, como digo, siendo un ateo anticristiano, la religión cristiana y me he convertido al cristianismo. Hay razones suficientes para que una persona razonable pueda afirmar que el cristianismo es verdad. Entonces, ciertamente Dios dispone las razones suficientes. Por supuesto, Dios permitirá el margen de duda para que el que no quiere dar el paso no lo dé, pero dará al mismo tiempo los elementos de luz suficiente para que todo aquel que no resista la gracia pueda creer sin contrariar la recta razón. Dice también en el numeral 194, que aprendan por lo menos cuál es la religión que combaten antes que a combatirla. Hay un montón de gente que se la pasa criticando el cristianismo y son en realidad unos ignorantes de lo que plantea verdaderamente la religión cristiana. Muchos incluso pueden ser personas con altos grados académicos y se ponen a hablar contra la fe cristiana, pero en gran parte están en mucha ignorancia. Me encuentro científicos, artistas, escritores, literatos que hablan basura contra el cristianismo, pero cuando uno de verdad conoce el cristianismo desde las propias fuentes cristianas rigurosamente, se da cuenta de que muchos de los ataques, incluso de personas aparentemente intelectuales, son ataques que no comprenden verdaderamente la religión cristiana. Entonces se cumple esto que dice Pascal, o sea que hay gente que necesita primero ponerse a aprender cuál es la religión que va a criticar antes de ponerse a criticarla. Dice asimismo en el numeral 800 de Pensamientos, ¿quién ha enseñado a los evangelistas las cualidades de un alma perfectamente heroica para pintarla tan perfectamente en Jesucristo? Noten, eso da credibilidad a la religión cristiana. O sea, Jesucristo es un personaje absolutamente maravilloso. A lo largo de la historia de la humanidad, la persona de Cristo ha cautivado a los más grandes literatos, científicos, filósofos, teólogos, intelectuales, etcétera, etcétera. El punto es el siguiente. Si Jesucristo es simplemente un invento, si realmente él no fue históricamente así o incluso no existió y es simplemente un invento literario ahí de los evangelistas o una confabulación, la cuestión es que sería un mismo milagro de que se haya inventado un personaje tan singular que atraiga tantos corazones y mentes a lo largo de la historia, incluidos los corazones y mentes de los hombres más grandes e inteligentes que tenemos en el planeta. Hoy en día, por el contexto cultural secularizado, gran parte de los intelectuales son ateos, pero eso no ha sido para nada la regla. Y ni siquiera hoy en día es cierto que la mayor parte intelectual sea ateo, por cierto, hay muchos que son creyentes a algún otro nivel. Pero la regla general a lo largo de la historia es que la gran mayoría de científicos, intelectuales, escritores, filósofos, etcétera, han sido cristianos. Y no por mera costumbre, sino profundamente cristianos. Si ustedes ven un gran científico como Isaac Newton y leen los escritos de Newton, o sea, se tomaba el cristianismo recontra en serio, mucho más en serio que la ciencia. No es que Newton era falsamente cristiano, que en el fondo de su mente era ateo, pero aparentaba ser cristiano para que no lo maten, como dirían algunos ateitos desinformados. No. Newton por convicción propia era profundamente cristiano y ¿saben qué? Este gran científico Isaac Newton escribió más sobre temas de teología que sobre ciencia. A ese punto tenemos las cosas. Eso es singular en el cristianismo. Cuán maravilloso es Cristo. No es razonable pensar que sea un invento de una confabulación tal maravilla. Si fuese un invento, ya eso en sí mismo sería un milagro.
Dice Pascal en el numeral 710. Si un solo hombre hubiera compuesto un libro de predicciones de Jesucristo acerca del tiempo y de la manera, y si Jesucristo hubiera venido con estas profecías, ello tendría una fuerza infinita. Pero hay aquí mucho más, una sucesión de hombres durante 4000 años que constantemente y sin variación vienen los unos después de los otros, prediciendo este mismo advenimiento. Es todo un pueblo quien lo anuncia y que subsiste desde hace 4000 años para dar testimonio corporal de sus seguridades acerca de ello y de las que no pueden ser separados, cualesquiera que sean las amenazas y persecuciones de que se les haga objeto. Esto es mucho más considerable. Como elemento de la credibilidad del cristianismo, Pascal trae a colación el testimonio de los judíos. O sea, dice, apelando al Antiguo Testamento, las escrituras judías, si un solo ser humano hubiera escrito todo el Antiguo Testamento con las profecías sobre el Mesías que se cumplieron en Cristo, en su primera venida, hay otras que están por cumplirse en su segunda venida, pero hay muchas singulares y distintivas que se cumplen en su primera venida. Si un solo ser humano hubiera escrito todo eso, ya sería algo impresionante para dar credibilidad al cristianismo. Pero dice Pascal que esto es aún más impresionante porque el Antiguo Testamento no es que lo escribió un solo autor de un tirón, sino que fueron diversos autores, diversos profetas en distintos contextos, en distintas épocas, pero a final de cuentas hay una confluencia en torno a la predicción de Cristo, el Mesías. Quinto punto de la conferencia, el cristianismo frente a las religiones no cristianas. Dice Pascal en el numeral 251. Las demás religiones como las paganas son más populares porque existen en el exterior, pero no son para las gentes hábiles. Una religión puramente intelectual sería más adecuada para los hábiles, pero no serviría para el pueblo. La religión cristiana es la única adecuada para todos, por ser una mezcla de exterior e interior. Eleva al pueblo a lo interior y rebaja a los soberbios a lo exterior. No es perfecta sin ambas cosas, porque hace falta que el pueblo entienda el espíritu de la letra y que los hábiles sometan su espíritu a la letra. O sea, lo que está planteando Pascal aquí es que la religión cristiana es tan especial, es tan singular, que es adecuada para el pueblo que en general no es intelectualmente muy elevado y al mismo tiempo para los sabios con elevación intelectual. ¿Por qué? Porque al pueblo lo lleva a elevarse intelectualmente para comprender las verdades trascendentes de la fe cristiana. Y al mismo tiempo a los sabios los humilla, haciendo que se tengan que sujetar a, por ejemplo, la escritura, la tradición de la iglesia, las costumbres. Tú tienes el caso, por ejemplo, de una anécdota que se suele contar, la verdad no he confirmado si es verídica, pero permite ilustrar este punto, con el gran científico Louis Pasteur, científico francés. Más o menos iba con que en una ocasión un compañero más joven de Pasteur le decía algo como, yo no creo en la religión, yo soy un científico, no me doy a cosas de creer religión ignorante de viejecitas, ¿no? Y esto se lo decía porque había visto a este hombre, a Louis Pasteur, arrodillado rezando el rosario. Él dijo, bueno, esa es su opinión, es interesante, le dejo mi tarjeta. Y le dejó su tarjeta a Louis Pasteur, que era una eminencia científica internacional ya reconocida en su tiempo, ¿no? Entonces, al pueblo sencillo, el cristianismo lo lleva a conocer verdades trascendentes. Y a los sabios los lleva a tener que arrodillarse y hacer oración con algo sencillo y humilde como un rosario. He ahí la singularidad del cristianismo. Dice también Pascal en el numeral 693. Veo varias religiones contrarias y sin embargo todas falsas, menos una. Todas pretenden ser creídas por su propia autoridad y amenazan a los incrédulos. Por tanto, no creo en ellas sobre este punto. Todas pueden decir eso. Todo el mundo puede llamarse profeta. Pero veo la cristiana donde se encuentran profecías. Y esto es lo que no todo el mundo puede hacer. Entonces, ¿qué quiere decir Pascal? Todas las religiones del mundo claman ser la verdadera. O sea, los budistas claman tener el verdadero camino. Los hindús claman tener el verdadero camino.
los musulmanes claman tener el verdadero camino. Cada uno puede proclamarse profeta y decir que es la religión verdadera, pero lo que sostiene Pascal es que la única religión en la cual no solo hay esos dichos, sino hay pruebas y hechos, es la religión cristiana. Dice asimismo en el numeral 599, si Mahoma ha elegido el camino de triunfar humanamente, Jesús ha tomado el de perecer humanamente. Si ustedes revisan la vida de Mahoma, ¿no?, el profeta fundacional de la religión musulmana, van a encontrar que en gran parte él se movió de forma humana como un caudillo militar, como alguien que armó estrategias militares para conquistar militarmente con poder humano determinados territorios, sociedades, etc. Entonces, en Mahoma lo que vemos en gran parte es el triunfo humano, pero en Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos? A nivel humano, lo que vemos en Cristo no es un triunfo desde los ojos humanos. O sea, Cristo crucificado, humanamente viéndolo, es un fracaso, humanamente viéndolo. Pero es que la vista humana no es correcta a este respecto, sino que hay que verlo con los ojos de Dios. Y el mayor triunfo está ahí, porque Cristo nos redime en la cruz, y vence a Satanás en la cruz, ya ahí, con su muerte, con eso que para toda apariencia humana parece el absoluto fracaso, es la victoria de Cristo, sellada con la resurrección, pero esa victoria de redención ya está en la cruz. Entonces acá tenemos un elemento muy curioso del cristianismo, porque si fuera una religión meramente humana, hubiera seguido más una vía tipo Mahoma de los medios humanos, pero no, Cristo eligió perecer humanamente, porque hay algo más grande, el triunfo divinamente. Perece humanamente para triunfar divinamente. Última sección de la conferencia. 6. Si el cristianismo es verdad, ¿por qué hay tantas religiones? Dice Pascal en el numeral 578. Si Dios no hubiese permitido más que una religión, habría sido demasiado reconocible. Entonces hay ateos, anticristianos, agnósticos, escépticos que ponen ese tipo de objeción, ¿no? Si Dios existe, si cristianismo es la religión verdadera, ¿para qué Dios permite que haya tantas religiones? Pascal responde que si Dios hubiera permitido únicamente la existencia de una sola religión, hubiera sido muy evidente. ¿Y por qué Pascal plantea que Dios no tiene que ser tan evidente? Para no revelar su verdad a los soberbios, a los que no le buscan, a los que no quieren aceptar su gracia. De este modo, Dios da la suficiente evidencia en Cristo y de elemento de credibilidad para el cristianismo para que toda persona razonable y que no se resista a la gracia pueda llegar a la fe cristiana con la información suficiente. Y al mismo tiempo permite que haya pluralidad de religiones o incluso de ideologías, porque está también el ateísmo, el agnosticismo y ese tipo de cosas, para que aquellos soberbios que no quieren sujetarse a la verdad del cristianismo, pues no vean evidentemente que el cristianismo es la religión verdadera. Dios da la suficiente luz, en la filosofía de Pascal da la suficiente luz para mostrar suficientemente que el cristianismo es la religión verdadera, pero al mismo tiempo permite, no es que genere, pero permite que haya otras religiones para permitir ocultarse lo necesario a aquellos que no ameritan conocer la religión verdadera por cerrarse en su soberbia. Última cita, numeral 818. Habiendo considerado de dónde procede el que haya tantos falsos milagros, falsas revelaciones, sortilegios, etc., me pareció que la verdadera causa está en que los hay verdaderos, porque no sería posible que hubiese tantos falsos milagros si no los hubiera verdaderos, ni tantas falsas revelaciones si no las hubiera verdaderas, ni tantas falsas religiones si no hubiera una verdadera. Porque si jamás hubiera existido nada de esto, es como imposible que los hombres se lo hubiesen imaginado, y más imposible todavía que otros tantos les hubiesen creído. Pero como ha habido muy grandes cosas verdaderas y que han sido creídas por grandes hombres, esta impresión ha sido causa de que casi todo el mundo se haya hecho capaz de creer también en las falsas.
Y así, en lugar de concluir que no hay verdaderos milagros, puesto que hay tantos falsos, hay que decir, por el contrario, que hay verdaderos milagros porque hay tantos falsos. Y que no hay milagros falsos, sino por la razón de que hay verdaderos. Y que no hay análogamente falsas religiones, sino porque hay una verdadera. Se los explico sencillo con una analogía. Imagínense que haya mucha moneda falsa. ¿Por qué hay moneda falsa? ¿Por qué hay moneda verdadera? ¿Por qué a alguien se le ocurre tomarse el trabajo de fabricar moneda falsa? ¿Por qué hay moneda verdadera? ¿Por qué uno podría aceptar una moneda falsa? Porque cree que es verdadera. ¿Y por qué uno puede creer que una moneda es falsa, que una moneda falsa es verdadera? Porque hay moneda verdadera que se le parece. En otras palabras, si hay falsas revelaciones, falsas religiones, falsos milagros, esto no niega la existencia de una iglesia, religión o milagros verdaderos. Lo que muestra, más bien, es un escenario en el cual, pues junto con la verdad, subsiste también el error. Así que el solo hecho de la existencia de las religiones no cristianas no refuta la veracidad del cristianismo, y más bien tenemos elementos más que suficientes para concluir que el cristianismo es verdad, con la razón y con el corazón. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Gracias a ti, Dante, gracias a ti. Y como digo yo en todas las reuniones, los temas que tenemos yo, y como yo soy el moderador, a mí me toca siempre la primera pregunta. Así, y a razón de pregunta, es más bien un comentario, Dante, ya voy a prender la cámara, es un comentario por la cuestión de que varias personas me han dicho a mí, oye, pero ¿por qué se les aparece las apariciones de la Virgen? ¿Por qué siempre se les aparecen a personas humildes, a personas, a niños, por lo menos la de Fátima, a niños humildes, granjeros, niños que no tienen estudio? ¿Por qué? Y realmente con este tema, y te lo agradezco, que has aportado en algo, en alimentar realmente mi conocimiento, porque no sabía contestarle tan así, tan tajante y con una respuesta bien positiva, y personalmente te lo agradezco. Muchas gracias, Dante. Dante, antes de cada pregunta, para que sepan, tenemos solamente 20 minutos para hacerle preguntas a Dante porque se tiene que retirar. Por mientras, voy a sacar a las personas de YouTube, que te mandan saludos. Te mandan saludos desde YouTube, Dante. Adrián Castro, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Adrián te manda saludos. El señor Sisto, Virginia Jardón, como siempre, con nosotros. A otro nivel, dice nuestro hermano Adrián. Apologética Pedregal, también está con nosotros. Yuri Chavarri Tello, de Perú, de Barranca, Perú. ¿Lo conoce, Dante? Sí, me sonrío porque conozco a todos ellos y les tengo gran cariño, así que aprovecho la ocasión para manifestarles públicamente mi afecto, enviarles un abrazo virtual. Aquí, ok. Freddy Suárez, de la parroquia de Santa Rosa de Lima, de Zulia, en Venezuela, como siempre, están con nosotros. Bueno, Adrián, Ana Díaz, me encantó esta analogía de la moneda, y yo también me la voy a quedar, yo también me la voy a quedar. A ver, acá en el hermano, la hermana Zuleika, muchas gracias, hermano Dante, excelente ponencia, por Giovanni Cubillo, desde Costa Rica, Mae, pura vida. Muchas gracias. A ver, alguien que quiera aportar preguntas, aporte a este tema, en este momento podemos hacerlo, ¿sí? Fray, alza la mano. Ajá. Buenas noches, Fray Galvi desde Venezuela. Dante, felicitaciones, muy buena ponencia, muy explicado el tema. Compartimos algo, somos apologistas los dos. Yo utilizo el método del padre Luis Toro, una apologética más de confrontación, más de debate, ¿no?
Básicamente lo que dice es, está resumido en el Magnificat. Lo que dijo María cuando dice, porque ha hecho grandes cosas en mí, he visto la humildad de su sierva. A los humillo, a los que se enaltece los humilla, a los que se humilla los ensalza. Lo que tú acabas de explicar con la revelación de cuál es la religión verdadera, que pedimos no me dijera, y la última parte, que por qué se le revela a la gente humilde, las revelaciones a la gente pobre, lo que decía Oscar, a la gente, si se puede decir de una manera sin insultar, ignorante, es por eso. Eso está, la respuesta está en el Magnificat. Ahora hay algo que tú dices muy cierto, ¿no? Y el ejemplo que daba de las monedas, de por qué hay monedas falsas. Porque hay una moneda verdadera. Ahora yo voy acá. ¿Por qué la gente acepta monedas falsas? Sin darse cuenta. Porque no se ilustran, no se instruyen, no estudian y no conocen la moneda verdadera. Entonces, una vez que tú conozcas la religión verdadera, no vas a permitir otra religión falsa. ¿Ok? Otra cosa que dijiste, Dios permite o Dios oculta a los intelectuales su revelación. Viéndolo desde un punto de vista meramente ateo, yo diría lo siguiente, entonces tu Dios es un Dios egoísta, porque no quiere que todos se salven, porque le oculta las revelaciones a los intelectuales. Yo, desde mi punto de vista religioso, voy más allá. Dios no se esconde. Dios te va a buscar, pero Dios es un caballero y si tú no le abres las puertas, si tú no lo dejas entrar, Él no puede hacer nada por ti. Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Y cuál es la forma de todos salvarnos? Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? Jesucristo está presente hoy en día, 24 de octubre del 2023, en la tierra. En cada Eucaristía que se presentó, que se celebró hoy, al momento de la consagración, ahí se hizo presente Cristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad, en todas y cada una de las iglesias del mundo. Esa es la grandeza de Cristo. Y no es que es un sacrificio nuevo el que hace el sacerdote, no. Es el mismo sacrificio que se hizo hace 2000 y tantos años en la cruz, el mismo. Porque para Dios, desde el punto de vista teológico, el tiempo no se mide como se mide para nosotros, en pasado, presente y futuro. El Logos, Dios, es un eterno presente. El ayer y el mañana es el hoy. Entonces, tomando en cuenta lo que dice Dante, es muy importante esa analogía de por qué existen religiones falsas, porque hay una religión verdadera. ¿Y por qué la gente cae en religiones falsas? Porque no estudian la religión verdadera. Así mismo es, Fray. Gracias, Dante. Sí, me gustaría comentar algunas cosas, muy valiosos aportes. He tomado nota de 3, quiero comentar rapidito. Primero sobre el Magnificat, efectivamente, o sea, tenemos un filósofo genial como Pascal, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, que ha hecho aportes a la matemática, descubriendo esta verdad, pero ya se le había adelantado varios siglos una niña sencilla de la cultura judía, la Virgen María. Porque vamos, o sea, María cuando dice esto del Magnificat, por el contexto cultural, ¿no? En que se suelen casar las mujeres judías, estaría en un rango entre 13 a 16 o 17 años, por ahí. Y esa niña sencilla, esa mujer sencilla y humilde, efectivamente, en el Magnificat dice Lucas 1, del 51 al 52. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ahí lo tenemos, se le adelantó a Pascal. Segundo punto, de que las personas aceptan moneda falsa porque no conocen la verdadera. Es cierto. ¿Y saben qué? Nosotros, cuando sabemos que hay billetes falsos, por ejemplo, en nuestros países, ¿qué hacemos? Nos familiarizamos rigurosamente con verificar cada vez que recibimos un billete si cumple las ciertas características base de un billete verdadero, ¿no? Hacemos eso. Nos tomamos el trabajo de familiarizarnos con cuáles son las principales características que distinguen el billete verdadero del falso y evaluamos.
Entonces es como que sí nos importa informarnos para evitar billete falso cuando se trata de dinero, cuando se trata de nuestro bienestar material. Pero cuando se trata de nuestro bienestar espiritual y eterno, no meramente temporal, sino eterno, muchas veces no nos informamos para distinguir religión verdadera y falsa, ¿no? Y eso es una cosa muy lamentable. Por último, el tercer punto, sobre esto de la voluntad salvífica universal de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Así que Dios no excluye de la salvación a ningún hombre, pero Dios en su soberanía sí puede permitir que ciertos hombres se autoexcluyan. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De este modo, Dios da la oferta de salvación a todos los hombres. No excluye a ninguno, pero al mismo tiempo la da de un modo tal que esta luz brilla para las personas sencillas. Y aquí fundamentalmente lo que importa es la sencillez del corazón. Puede haber una persona con pocos conocimientos que sea un soberbio y una persona con muchos conocimientos que sea sencillo. Por supuesto que en esto estará la gracia de Dios. No es el solo hombre, es la gracia de Dios ahí. Pero Dios ciertamente quiere la salvación de todos y provee para la salvación de todos. Así que, ¿a quiénes Dios excluye de la salvación? A aquellos que se autoexcluyen. Como dice Juan 1:9, que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Cristo no excluye a nadie, es la luz que alumbra a todo hombre. Pero luego 2 versículos más adelante en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, alumbra a todo hombre, pero hay unos que no lo van a querer recibir. Ok, Dante. Dante, acá en YouTube, bueno, te manda saludos Alexander Zamora, muchas gracias. Ramón Reyes desde Zulia, Venezuela. Aquí hay una persona, Dante, interesante, la persona se llama Ragnica86, no puso el nombre. Gracias, Dante, con tus pláticas y videos me guiaste para llegar del gnosticismo a la Iglesia Católica. Para que sepas, Dante, pues que tu apostolado está dando mucho fruto, Dante. Ahora, Dante, una pregunta, ¿no? Oh, A modo de eh, ilustración general, ¿no? Ahorita que Oscar toca el punto de la Iglesia Católica, ¿no? De tantas denominaciones cristianas que hay, cuando digo cristiano me refiero a los protestantes, hermanos separados, esperados, como quiera llamarlo, yo prefiero llamarlos protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, betavistas, X, Y, Z y todo, lo más de 70,000 sectas. ¿Cuál, de todas las denominaciones cristianas que hay, cuál es la verdadera religión cristiana, o valga la redundancia, fundada por Cristo? Desde el punto de vista filosófico, bueno, que cuando Pascal escribió eso todavía no había nacido. No, sí, ya había salido el protestantismo. Claro que sí. ¿Cuál es el verdadero cristianismo? Bueno, en particular doy respuesta, digamos, detallada a esa cuestión en el libro ¿Cuál es la Iglesia verdadera? Donde toda la argumentación apunta a que la Iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo, la iglesia verdadera. El propio Pascal en la obra Pensamientos halla muchos elementos distintivos del catolicismo como verdadero y pleno cristianismo. En esta conferencia me he centrado más en el cristianismo en general como religión verdadera en los escritos de Pascal, pero Pascal específicamente identifica elementos distintivos de la Iglesia católica para su veracidad. Por supuesto, desarrollar las razones que llevan a la veracidad de la Iglesia católica sería un tema entero que no podría abarcar en una pregunta, así que me limito a referir esas fuentes. gracias. Ok, buenas noches. El señor Alejandro Cova desde acá, de la parte de Panamá, que le dicen La Chorrera. Saludos, Dante. La señora Sonia Pineda, excelente ponencia. Dios te bendiga, Dante, desde Venezuela. Giovanni Cubillo te hace una pregunta. ¿Cómo se define simiente tratándose del descendiente de David en Jesucristo
en contexto de la humildad de la sierva del Señor? Simiente es una forma de hacer referencia a linaje o descendencia. En la cultura judía, pues esto se transmite, se entiende como principio activo al varón, ¿no? Entonces, el simiente tiene que ver con semilla. Es como una visión en la cual es como que el varón pone la semilla y la mujer fuese como la tierra. El principio activo, la semilla, el principio pasivo, la tierra que recibe. Entonces, cuando se habla de la simiente de David, se quiere dar a entender pues el linaje que por la carne, en tanto el cuerpo, viene de la línea de David. O sea, quiere significar que Cristo es, en tanto la carne, descendiente de David, del rey David. Y esa Así es una mismo. característica que se esperaba que cumpliera el Mesías. Gracias, Dante. Aquí Arturo, quisiera agregar algo a lo que espérate, acaba de espérate un momentito, Fray, que también la otra persona, estás emocionado, Fray, estás emocionado. Espérate un momentito. Arturo Magallón, por pobre de espíritu, entendí con el padre Luis Toro que se trata de hacerse pobre por tener una gran espiritualidad. Es decir, por dar lo que tengas por ser un ser espiritual y no por ser humanamente bondadoso o por ser solidario por decisión humana. Desde ese punto de vista, un pobre humanamente da lo poco que tiene, lo que menos tiene por decisión espiritual. No sé si retuviste algo, Dante. La pobreza de espíritu tiene que ver con aquello que decía Pascal o con la explicación que yo daba sobre las palabras de Pascal, de verse en los ojos de Dios. Entonces, como Dios es grande e infinito, uno se ve pequeño, ¿no? Entonces, pobre de espíritu no tiene que ver con ser apocado o hablar con la voz bajita o tener baja autoestima o cosas así, no. Pobre de espíritu es la persona que reconoce su necesidad espiritual y que reconoce su miseria frente a Dios. De este modo, los santos, que moralmente estaban muy por encima de la gran mayoría de los hombres, se veían a sí mismos como grandes pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no se comparaban en el estándar humano de decir, a ver, ¿qué tan bueno soy comparado con el vecino de este costado y el del otro costado? No, ellos no andaban viendo a la banca del costado en la iglesia, veían a Dios. Entonces, el estándar de bondad que ellos veían, el estándar de perfección espiritual es Dios. Y se encontraban pues absolutamente lejos de eso, y eso lleva a una actitud de humildad en la cual uno se pone en las manos de Dios y reconoce su necesidad espiritual. Esa es la pobreza de espíritu. Tiene que ver con verse en los ojos de Dios, no con compararse con otros hombres. Ok, Dante. Acá en YouTube, la joven Laila, Ronaldo Paredes, saludos. Dione García. Dione García nos dice de que por primera vez escucho que lo escucho. Primera vez que te escuchan, Dante. Primera vez dicen, me ha gustado mucho y espero volver a escuchar otra conferencia. Desde Panamá, Dione Dione, vamos a decirle Dione, porque no lo entendí. De todos modos, Dante, podemos nosotros, Dione, es para que sepas, si puedes, en la página de YouTube de Dante A. Urbina, ahí tienes para comer, para llevar, para saciarte, para tomar toda clase de estos temas de Dante, porque él, y tus libros, Dante, ¿verdad? ¿Cuántos libros tienes, Dante? Al presente, como siete Como siete libros. libros. ¿Dónde se puede bajar de PDF o solamente lo podemos buscar en las librerías netamente católicas o los tienes también no sé, en el internet? Mis libros están disponibles por medio del sistema de Amazon, En Amazon. www.amazon.com. Ponen en el buscador de Amazon Dante Urbina y les sale todo el listado de mis Los libros. libros. Perfecto. Nuestro director Roquel Cárdenas, no sé si estás con nosotros, que si ibas a hacerle o saludar antes, que ya prácticamente estamos terminando. No sé si estás con nosotros. Si no, porque él es muy Buenas penoso. noches, doctor. Buenas noches, buenas noches.
Raquel. Yo no sé por qué tú me has puesto título de director, pero bueno, gracias por el título, pues. Bueno, un saludo a todos. Gracias, Dante, por compartir con nosotros. Yo tuve la oportunidad de, en medio, creo que era la pandemia, hacer una entrevista para FTV. Fue una gran experiencia. Y te doy las gracias por tu trabajo, por tu sencillez, por tu esfuerzo. Bueno, como te dije en esa ocasión, yo soy mucho más viejo que tú. Yo tengo 57 años. Así que ya veo en ti la nueva generación que van a reemplazarnos a nosotros, que somos los más viejos, que ya pronto vamos a cruzar el charco. Así que te doy gracias por todo lo que has trabajado y sigue trabajando. Estás en una etapa que, gracias a Dios, estoy pasando. Estás en la etapa en que tienes los papás de una edad, tienes los niños chicos y tienes que balancearte con tu esposa, con tu trabajo, con tus niños chicos y sirve al Señor. Una etapa bonita, pero hay que tener mucho balance. Así que te recomiendo que mantengamos un balance importante. Solamente lo que siempre te aconsejo, te lo voy a aconsejar en público. Recuerda, primero Dios, segundo la esposa, tercero los hijos y mantener ese balance y para adelante porque tú eres muy valioso para la Iglesia Católica. Que el Señor te bendiga. Gracias por compartir. Claro que sí. Muchísimas gracias por sus palabras y confirmo que hay gran sabiduría en ese orden, esa jerarquía y esa necesidad de balance. Sí. Bueno, mis hermanos, lastimosamente sabemos que queremos seguir haciendo preguntas a Dante como Fray, pero bueno, ya Fray, agotaste tus oportunidades. Yo sé de que más adelante, tengo fe en Dios de que más adelante Dante puedas estar con nosotros, estar nuevamente ya para el otro año con un excelente tema, Dante, y te lo agradecemos. Este es un apostolado que tenemos nosotros humildemente, que sabemos que ves que por lo menos no nos siguen tantas personas, por lo menos acá tenemos 24, en el YouTube tenemos de 20, 25 personas, pero bueno, no somos así, estamos tirando puñetes, como decimos aquí en Panamá. Muchas gracias, Dante, muchas gracias, y no sé si te quieres despedir con una oración, Dante. Sí. Te pido, Señor, bendigas a todas las personas que han podido escuchar esta charla. Bendigas muy especialmente a las personas que llevan a cabo este proyecto. Señor, tú nos has pedido que seamos fieles en lo poco, para que así también seamos fieles en lo mucho. A veces, Señor, podemos estar pendientes de la cantidad de personas, pero tú pones en nuestro corazón que perseveremos, así sea 1 o 2 a los cuales lleguemos, o si son 1000 o 10,000 o millones, pero todo sea en tu gracia, Señor, según tú dispongas, porque eres tú el que toca los corazones. Amén. Amén. Muchas gracias, Dante. Amén. Cuídate, salúdame a tu familia, dale un abrazo, un beso de parte de todo Panamá, todo Venezuela. Gracias, Martín Barriento. Bendiciones para todos. Martín Barriento te manda saludos, Dante. Así que bueno, las personas que por primera vez se unen al tema, nosotros siempre estamos en esto. Yo mando las invitaciones a los diferentes grupos donde estoy, y si quieren estas clases de temas, la otra semana vamos a tener un tema más o menos social ahí de agarradera de puñete. Vamos a dar el tema feminismo, feminismo, la destrucción de la mujer. Vamos a ese tema, es de eso de agarradera de pelo y cuestión, así que vamos a mantenernos aquí hasta la otra semana para eso. Gracias, Dante, y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, le agradezco bastante, yo también le agradezco con corazón, y en medio de ustedes he formado y compartido desde mi vida, y muchísimas gracias por compartirme este link. Saludito desde Ecuador, de Guamote, Chimborazo, y muchas gracias por compartir
link. Ok. Gracias, Dante. Te esperamos aquí en Costa Rica nuevamente. Pura vida. Un gusto. Que Buenas genial. noches a todos, bendiciones. Bueno. Gracias, hermano Muchas Dante. gracias, Dante, por la charla. Gracias. Chao, chao. Gracias. Dale. Bueno, a la 1, a las 2 y oiga, gracias por estar con nosotros aquí. Arrivederci. Arrivederci. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Esperamos pues el martes la nueva charla que tendremos. Muchísimas gracias. Ese día vamos tú, Janina, ahí vas a estar ahí suavecita, no te agarres con la puñete con el siguiente día con las otras personas, porque va a estar muy interesante, Sí, Así que, claro que sí, yo sé que sí, los temas que han tocado, mira, han sido muy, muy, muy interesantes y enriquecedores, porque de verdad que nos han llenado aquellas preguntas y aquellas inquietudes que tenemos de los diferentes temas que nos han tocado, y la verdad que yo estoy muy complacida con que estoy en este grupo y así me puedo lograr todas las charlas que tú siempre pues tan humanamente pues nos haces partícipe. Yo estoy contentísima de eso. Muchísimas gracias y espero pues el link para la próxima semana. así mismo, es el mismo link de siempre, para que sepa, es el mismo link, lo único que es diferente de tema, pero es el mismo link, por YouTube o por Zoom. El que quiere participar acá directamente, perfecto. Así que, bueno, se me cuidan. Hasta luego. Bueno, hasta luego y gracias. Buenas noches. Chao. Bendiciones. Acá Hasta por luego. YouTube. Listo. Gracias. Hasta luego.